Estamos con ustedes en vivo y en directo iniciando este proceso de informaciones a través de Radio Diferencia Televisión, también, por qué no decirlo, y por supuesto nuestros medios asociados que hasta ahora están junto a las noticias. Hoy día viernes 9 de diciembre, iniciando puntuales como siempre este proceso informativo y con entrevistas y mesa de conversación, como es característico, con invitados relevantes dentro del quehacer comunal, provincial y de la región. El Seremi de Gobierno, Marco Leal, está con nosotros. Aquí le damos la bienvenida una vez más. Seremi, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Una actitud. Un gran saludo a todos los auditores y auditoras. Es un gusto estar aquí. Hace bastantes días que no veníamos por Radio Diferencia en el estudio, porque hay que hablar en el estudio. Eso. Un saludo afectuoso a todos a nombre del Gobierno de la Presidenta Bachelet, de nuestro Intendente Don Montesino, porque tenemos grandes, importantes y muy buenas noticias que contarle a la comunidad. Y esas noticias se traducen en un presupuesto aprobado ya, aparte del presupuesto 2017, desde octubre ya se comienza a trabajar en el inicio del presupuesto, los debates, cuántos dineros vamos a aportar en educación, en salud, en seguridad pública, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y comunal. Y a nivel regional hay importantes y buenas noticias, Seremi Marco Leal, en torno a los dineros que se van a destinar en la región de los ríos. Bueno, sí, esto parte de un relato nacional. Aquí tenemos un incremento sobre el 2% del presupuesto 2017, lo que prioritariamente se ha enfocado en salud, en educación, en seguridad pública, en seguridad ciudadana. ¿Y eso qué significa? Particularmente uno de los ejes estructurales del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet es precisamente una gran reforma educacional. Y en ese sentido hay más de un 50% de aumento del presupuesto para financiar la gratuidad en la educación superior. Ya recordemos que estamos en el segundo año de gratuidad en la educación superior. El año pasado fueron 140.000 estudiantes que estudiaban gratuitamente, y este año, y la región son cerca de 3.000 y algo, y fracción, que están estudiando gratuitamente en la Universidad Austral, que es la que cumplía los requisitos, y este año la pretensión es duplicar esa cantidad de estudiantes a nivel nacional, pero además se abrió el espacio para que esto también llegase a la educación técnico-profesional, lo cual es una excelente noticia para el país. Hay institucionalidad respecto al control igual del funcionamiento de la educación en todos sus niveles. Se está avanzando en la superintendencia también de educación superior, así es que eso es una muy buena noticia en ese aspecto. En el aspecto de salud, bueno, y el otro, un incremento de becas muy importante también para los estudiantes. Oigan, los IP y los CFT son uno de los centros de estudios de mayor concurrencia hoy por hoy. Bueno, en total hay cerca de, si mal no recuerdo, 500.000 estudiantes que estudian en educación superior, en técnico profesional. Sí. Recordemos que aquí en la región vamos a tener un centro de formación técnica estatal, y aquí hay un dato que todavía está en curso, digamos, pero el anuncio que hacía un centro de estudio de formación técnica muy destacado, el INACAP, que también estaba con esta idea de modificar su estructura jurídica para ingresar también a la gratuidad el 2017. Eso también abre un espacio de capacitación para mucha población que estudia precisamente en ese centro de estudio. Seremi, ¿por qué todos no pueden optar a la gratuidad los establecimientos? Particularmente, esto como tiene que ver con una situación de disponibilidad de recursos, el gobierno dispuso atacar o enfrentar, más bien dicho, al 50% más vulnerable de la población, o sea, el quinto decil, que es un grupo, o sea, se refiere a grupos familiares que perciben per cápita no más allá de 155.000 pesos, más o menos. O sea, uno suma todo el valor de los ingresos familiares y lo divide por la cantidad de integrantes, y ahí uno va reconociendo los deciles. Y en este caso ya estamos eso se mide socioeconómicamente en 10 deciles. Y ya estamos en la mitad. En lo que se espera que el próximo año aumentemos al sexto decil. Y el objetivo del establecimiento de este programa de gratuidad en la educación, se dispuso que esto sea universal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un tratamiento de derecho humano en la educación. Al parecer. O sea, aquí nosotros esperamos que esto sea gratuito para todos, sin exclusiones. Porque el pensar de que esto es solamente para la gente más modesta y los que tienen recursos pueden pagar su propia educación, atenta contra el principio del derecho a la educación. Porque si no, uno está incurriendo de la misma manera en una discriminación con los que tienen más recursos. Esto tiene que plantearse como que tiene que ser igual para todos, de calidad para todos, y quienes tienen más contribuyen a los que tienen menos. Y si aún así no les gusta la educación pública a los que tienen más, sí existe la posibilidad de tener la educación privada todavía vigente. Pero lo que no podemos pretender, y eso es el sentido central de esto, de algunas personas
se terminan discriminando, porque al final eso sería el propósito, se termina discriminando porque la familia tiene más recursos. Y no es así. Aquí tiene que verse desde la perspectiva de que es un derecho y no un bien de consumo, como se ha dicho. Porque claro, los que tienen más tienen la posibilidad de comprar educación. Pero nosotros no queremos que la educación sea un bien de consumo. No queremos que nadie compre educación, sino que ejercite un derecho. Por eso es que nosotros hemos sido tan enfáticos con no permitir ese tipo de argumento en contra de la reforma respecto de la universalización de la gratuidad de la educación, porque tiene que ver con derechos. ¿Se ha tergiversado un poco este tema de la reforma de educación? Bueno, es que se ha perdido de alguna manera el foco central del concepto de la educación gratuita y de calidad para todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Días atrás estábamos en entrega de subsidio aquí con la alcaldesa Ramona Reyes, quien reconocía y valoraba el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno en la comuna, particularmente con la inauguración de salas cunas y jardines infantiles, obras de cobertura que son históricas en la República y que tienen que ver con que aquí hay una decisión de Estado que toma la presidenta Bachelet de entregar educación de calidad desde la primera infancia y seguir avanzando en el fortalecimiento de la educación pública para terminar en una educación superior que realmente cumpla los parámetros y la expectativa de la ciudadanía, abriéndose también a la educación técnico-profesional, donde es muy importante y más que importante, indispensable, de que tengamos educación técnico-profesional de buena calidad, porque nuestro país tiene que enfrentar su futuro sobre la perspectiva de diversificar su matriz productiva, y eso implica tener mayor personas, digamos, capacitadas para enfrentar esos desafíos técnicos. Así es que estamos en la ruta correcta. Ahora, todo eso tiene que ser financiado, y es por ello que el presupuesto del 2017 apunta particularmente en enfrentar aquellas materias que son más sensibles por la población de nuestro país. Si hay gente que cree en las encuestas, todas las encuestas dicen que salud, educación, seguridad pública, vivienda, por decirlo otra materia, son los temas que la ciudadanía más espera que se le resuelvan desde el Estado. Cuando salió el presupuesto 2017, se lo tomó como austero, como un presupuesto recatado. Mire, bueno, esto está asociado a un principio que se acuñó con la nueva mayoría, que es el bloque político que respalda a la presidenta y respalda este proyecto político y quiere darle continuidad también. En el cónclave donde se habló del realismo sin renuncia. ¿Qué significó eso? Era decir, mire señores, nosotros tenemos convicciones, y las convicciones son las que estamos planteando en este presupuesto que estoy mostrando aquí, porque los amigos nos pueden ver también. Por supuesto. ¿Cierto? Aquí claramente dice cuáles son los temas que para nosotros son fundamentales, porque son los temas que la ciudadanía espera que sean resueltos. ¿Cuáles temas son? Y en ese sentido, nosotros dispusimos este concepto de realismo sin renuncia básicamente para determinar prioridades. Cuando la familia en la casa nos puede, y los que nos están escuchando también lo entienden así, uno tiene un presupuesto familiar y uno toma decisiones respecto de dónde poner la plata, pagar las cuentas, pagar el arriendo, el subsidio, el dividendo, lo que sea, las boletas, el transporte, alimentación, lo que tenga que consumir o financiar con su presupuesto. Y uno sabe que no alcanza muchas veces para todo. Y de repente tiene que endeudarse a plazo, etcétera, para hacer ese tipo de gastos. Bueno, en el Estado pasa lo mismo, pero va a depender del gobernante que tome la decisión dónde poner más o menos recursos. Correcto. Por ejemplo, a nivel regional tenemos una inversión que va a superar los 500.000 millones de pesos a nivel regional de inversión para el próximo año. El ARI, que es el anteproyecto de inversión regional, una vez que se aprueba el proyecto de ley del presupuesto 2017, ya se convierte en PROPIR, que es el proyecto de inversión regional. Y allí se va monitoreando cartera por cartera cuánto se está gastando y cuánto es lo que hay disponible en la región para inversión pública. Y eso lo podemos hacer todo, ¿eh? Ojo. Sí, eso está, todo es todo transparente, todo eso uno lo puede llevar a un seguimiento, etcétera. De hecho, las mismas licitaciones uno también puede ir visibilizando en qué estado están de ejecución. Y dentro de esos 500.000 millones de pesos está aproximadamente el 10% de eso es el presupuesto del gobierno regional. O sea, dentro de todos esos 500.000 millones de pesos están los cerca de 100.000 millones de pesos de obras públicas, está el presupuesto de nuestro ministerio, distintos ministerios de salud, vivienda, lo sectorial que le llaman. Y eso también, dentro de ese mismo margen de presupuesto, está ese 10%, que en definitiva es lo que nosotros conocemos como el FNDR o el FRIL, que son las dos grandes fuentes de financiamiento del gobierno regional. Históricamente esta región ha ido aumentando el presupuesto en la partida del FNDR, algo muy importante, para financiar ¿qué cosa? Obras de convenios de programación, por ejemplo, entre el gobierno regional y los servicios sectoriales.
En salud hay un convenio de programación que va a permitir financiar el diseño, por ejemplo, del Hospital de Río Bueno. Obras públicas tiene convenio de programación también para mejoramiento de caminos, agua potable rural. O sea, realmente se le está cambiando el rostro a la región de Los Ríos. Y eso particularmente pasa porque hay decisiones que se toman y además hay una ejecución presupuestaria, o sea, el gasto del recurso público muy eficiente. El intendente Gómez Montesinos ha liderado el gobierno regional un gasto público muy claro, que ya van 2 años y ahora vamos al tercer año, de un gasto del 100% del presupuesto. O sea, de ese 10% que hay, se ha gastado toda la plata. Y eso es bueno. En las finanzas públicas es un buen servicio el que gasta toda la plata. Porque después esa plata no se puede ocupar el año siguiente. Porque este es el presupuesto del 2017. Se gasta hasta el 31 de diciembre del 2017. Correcto. Si no se gastó, engrosa las arcas fiscales, pero llega hasta ahí. Seremi, estábamos hablando sobre el aumento de la pensión, el 10%, importantísimo para quienes nos están viendo y escuchando. Efectivamente. Buenísimo. Luego de este impasse biológico, muy orgánico. Sí, esto es una muy buena noticia para la población, porque está asociado a una deuda que tenemos en el país. La presidenta sí lo ha mencionado también. Chile es un país donde las personas mayores cada vez son más y viven más. Hoy día la proyección de vida sobre los 80 años, y para ello como sociedad requerimos tomar esa responsabilidad priorizando el cuidado de nuestros adultos mayores. Y eso significa, en concreto, ¿cierto?, más allá de los discursos, que no podemos seguir soportando una sociedad que de alguna manera deja el desamparo de nuestros adultos mayores. Y se ha dispuesto este incremento de un 10% de la pensión básica solidaria, esa en particular, que es la más baja en términos de percepción de pensiones por nuestros adultos mayores. Correcto. Que necesitaba tener esta medida. Así que a partir de la primera boleta de pago de enero, ya nuestros adultos mayores van a tener este incremento desde los 92.000 pesos hacia cerca de 103.000 pesos. Oiga, Seremi, el crecimiento, lo hablábamos el otro día en una entrevista que le hice el día miércoles. El crecimiento está un poco bajo, está lento. La última encuesta así lo demostró. En el último trimestre las cifras están muy por debajo de lo esperado. ¿La política pública se retrasa un poco en este crecimiento? Bueno, aquí hay una proyección de inversión. Bueno, no soy experto en economía, pero lo que normalmente los economistas señalan es que cuando hay momentos de baja de crecimiento, lo que tiene que hacer el Estado es reinyectar recursos en la economía para dinamizarla y generar movimiento económico, y con eso también involucrar al sector privado para que de alguna manera se haga una acción contracíclica, que le llaman, que en definitiva es meter más recursos en la economía y con eso también generar un dinamismo económico. Porque normalmente cuando hay situaciones de poca expectativa de crecimiento, a veces las inversiones se reducen producto del riesgo de que pueda tener poca interés de consumo de una serie de respuestas más técnicas. Pero en lo concreto, el gobierno, en este caso, como lo habíamos dicho, ha aumentado el presupuesto y se dinamiza en áreas que son esencialmente productivas. Por ejemplo, en infraestructura se aumenta también la cobertura para subsidios de construcción de vivienda. Hay un objetivo ahí de eliminar más de 70 campamentos en Chile. En la región, por ejemplo, Obras Públicas va a seguir invirtiendo cerca de 100.000 millones de pesos, lo cual genera un ingreso de mano de obra muy importante. Digámoslo también que en la región estamos 2 puntos bajos de la tasa de desempleo, lo cual ha sido sostenido en estos años que hemos estado de gobierno, y ahora ha bajado más todavía. Y durante la época estival probablemente va a bajar más todavía la cifra. Pero lo que tenemos que lograr como país es generar fuentes de ingreso de carácter permanente, para que las personas no estén esperando la estacionalidad para poder tener un puesto de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Primero, generando una matriz productiva diversificada, pero también entregándole capacitación a las personas y a todos. Y allí donde concurre esta situación bien específica del programa de la presidenta Bachelet, donde ella incorpora el modelo del programa Más Capaz, extendido con una parte muy importante para mujeres, para jóvenes y para personas en situación de discapacidad. Agregado a eso, hay un estímulo para los empleadores para contratar a jóvenes entre 18 y 25 años, para que los contraten, porque normalmente los jóvenes tienen ganas de trabajar, pero no les dan la oportunidad. Entonces, en este caso, el gobierno también dispuso una cantidad de recursos para contratar a jóvenes, ¿cierto? Y también para beneficiar a más de 300.000 mujeres en el país, generando también estas capacitaciones. Son acciones que están asociadas también a incorporar más fuerza laboral, se incorporan más recursos para invertir en infraestructura, y el llamado que siempre hacemos
es al sector privado que se atreva, o al emprendedor que se atreva. Hay programas especiales, por ejemplo, de emprendimiento para las mujeres, que es el Capital Abeja, Sí. que lo da Cercotec. Hay una serie de otros financiamientos regionales a los que pueden postular. La idea es tener un negocio, una idea de negocio, y esa convertirla en realidad. Vamos por buen camino en el país, nos damos cuenta de que las políticas de gobierno están bien estructuradas y que son ordenadas, que es lo más importante, y si estamos en ese buen pie, ¿por qué la presidenta del gobierno tiene tan poco adherencia en la encuesta? Bueno, aquí hay que decir dos cosas. La encuesta no es el factor que a nosotros nos determina el rumbo trazado. Nuestro objetivo es transformar la realidad hacia más igualdad y más respeto de derechos que han estado no siendo respetados en su plenitud durante varios años en nuestro país. Hay un dato, a propósito de esto, de que hay materias que han estado pendientes, y ahí abordo la consulta. En Chile se construía un hospital cada 10 años. Eso lo dijo la ministra de Salud cuando vino acá. La presidenta va a entregar terminados 20 hospitales en 4 años. Eso porque los recursos se pusieron a disposición de materias absolutamente sentidas por la sociedad, salud. Y eso implica también la incorporación de más de 1.000 especialistas al sistema de salud pública. Y además más de 300 centros como CEFAM, SECOF, postas rurales, SARC, el Centro de Servicios de Alta Resolución. ¿Por qué? Porque salud es un tema importante. Hay aumento también de los recursos para el plan de fármacos, que es la ley Recarte Soto, incorporando nuevas patologías también. Porque esas son las prioridades. Ahora, muchas de estas cosas a veces no son visibles porque tienen que ver con realidades personales de la familia, pero uno cuando comenta estas cosas en detalle con la población es otra realidad. O sea, uno ve las encuestas y dice, ya claro, pero esto es un factor de la desconfianza que hay en la ciudadanía respecto de lo que significa el funcionamiento de la democracia o las instituciones democráticas. Y en esa observación están todos involucrados. Aquí la presidenta, si bien ha mantenido en estos últimos meses digamos, un promedio bajo ahí, ¿eh? Claro, sobre el 20%. Pero si uno analiza la realidad sistémica mundial, no hay nadie que esté sobre el 50%. Ya. Pero ella ingresó con un porcentaje alto. Claro, porque son las expectativas que se han ido cumpliendo. Y claro, a nosotros el tema de las encuestas son un indicador que uno puede de alguna manera observarla, pero nosotros tenemos un objetivo trazado. Nuestro objetivo es transformar la realidad, o realidad que probablemente no es visible hoy día, porque las obras están en construcción, pero ya hay personas que están disfrutando de las diferencias de lo que significa esto. O sea, 140.000 familias. Mire, estudiar en la universidad para un estudiante cualquiera son por lo menos 300 lucas mensuales que se está ahorrando una familia. Cualquier carrera no cuesta menos de 300.000 pesos en una de estas universidades. Si eso uno multiplica por 5, que con el promedio de la duración de una carrera son como casi 25 millones de pesos. Que una familia, un matrimonio joven, por ejemplo, decir, chuta, ¿cómo lo voy a hacer con mi hijo? No, ahora no hay problema. Cuando su hijo sea grande, ya va a tener gratuidad en la educación. Esas son cosas que no la ve hoy día. La puede ver en 5 años más, 6 años más. Pero cuando esté ahí, va a mirar hacia atrás y decir, ¿a quién se le ocurrió esto? Cuando uno, por ejemplo, yo siempre recuerdo esto, cuando uno viaja hacia el norte y ve el viaducto de Mayeco, la línea férrea, una estructura amarilla grande que hay ahí, eso se construyó en el gobierno del presidente Balmaceda. Y ahí está. Entonces cuando uno pasa por ahí, se acuerda del presidente Balmaceda, que se dio de la revolución de 1891 y todo eso. Bueno, ahí hubo una obra concreta. Entonces, son cosas que quedan. Los gobernantes de verdad. Que no es como el que cayó en la Araucanía, ¿no? Claro. Bueno. Bueno. Hay una serie de hechos que yo entiendo que la responsabilidad administrativa se cursaron allí, pero de eso se trata gobernar un Estado. En esta comuna hay muchas obras igual que están asociadas a futuro. El otro día tuve la oportunidad de estar en el centro de encuentro cultural, el salón Santiago Santana. Claro, que ahí uno ve que hay interés por materia indispensable en la sociedad, que es la cultura. Por supuesto. Porque ahí uno abre también el entendimiento para muchas otras cosas, el respeto por el otro, el reconocer de que salud, educación no son bienes de consumo, no son transables en el mercado, son derechos que tienen que ser respetados por todos. Y mientras más personas seamos impactadas con ese principio, obviamente que el respeto por el otro, el cariño por el otro, va a ser mucho más sólido. Y en eso queremos apuntar el efecto. Construir una sociedad fundada en el concepto del respeto por el otro, independiente de lo que crea, lo que piense, lo que sueñe, porque es un ser humano. Por ahí vamos nosotros.
Y la información también es un derecho y tú te has informado con el Ceremi Marco Leal aquí presente en la mesa de conversación de Radio Diferencia Televisión. Ceremi, su mensaje. Bueno, ya estamos terminando el año, el balance general, a pesar de las contingencias, es que como un barco en alta mar, con un destino muy claro y un timón bien firme, estamos cumpliendo lo que se comprometió a la ciudadanía. Este año es año para el mundo cristiano, de celebración también, por lo tanto queremos sumarnos a eso, dar los mejores parabienes a todos ustedes para que este término de año de evaluación y de festejo familiar puedan también generar las proyecciones para este 2017. El gobierno está cerca, vamos a tratar de estar en terreno permanentemente para comunicar todo lo que estamos haciendo, porque nos importa lo que usted vive, lo que siente, y queremos también llevar con soluciones concretas, que eso es lo que en definitiva la ciudadanía está pidiendo hoy día. Ceremi Marco Leal, muchas gracias. Gracias a ustedes.